Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Vamos a retomar el fascinante mundo del plegamiento de proteínas. Vamos a la parte 2 con la advertencia de que las segundas partes nunca fueron buenas, así que si ya no les gustó la primera, esta es probable que no les agrade demasiado. Bueno, en la primera parte de plegamiento estuvimos hablando sobre cómo podemos estudiar la energía, digamos, la energía asociada al proceso de plegamiento. Dijimos que mediante estudios del equilibrio, alterando el equilibrio del plegamiento, sea con el uso de agentes desnaturalizantes o a través de la temperatura, de cambio de temperatura, podíamos alterar la energía relativa del estado plegado-desplegado, la población de cada uno de los estados, y a partir de ahí hacer inferencias sobre la estabilidad de la proteína en ausencia de neutralizantes o a una temperatura arbitraria. Ahora bien, estos estudios nos dan información sobre el principio y el final, o sobre, sobre el estado plegado y el estado desplegado en sí, pero no nos dicen cómo ocurre, cómo vamos del estado plegado al estado desplegado. No nos dicen, no nos informan sobre el mecanismo, ¿de acuerdo? Y el mecanismo del plegamiento no es para nada trivial. Recordemos que definimos el plegamiento de una proteína como una conformación particular, ¿de acuerdo? Es decir, tenemos que la proteína es un compuesto covalente y ese compuesto con todos sus enlaces armaditos tiene una libertad conformacional por rotación alrededor de distintos enlaces y puede adoptar una cantidad enorme, y ahora vamos a poner numeritos un poquito para que nos demos cuenta de la enormidad, de la incalculabilidad de la cantidad de conformaciones que puede adoptar una proteína. Pero en realidad termina adoptando mayormente una, que es la que conocemos como la conformación nativa. ¿De acuerdo? ¿Cómo podemos hacernos una idea de cuántas conformaciones puede adoptar una proteína? Bueno, hay un ejercicio mental que fue propuesto por Cyrus Levitt hace unos cuantos añitos, ya hace 40 y largo, no, casi 50 y largo años, 51 años, oh Dios mío, ¿cuánto tiempo? Donde propuso lo siguiente: pensemos que tenemos una proteína de 100 residuos que tiene 99 enlaces peptídicos, ¿de acuerdo? Cada enlace peptídico puedo definir su conformación a través de digamos, centrémonos solamente en el esqueleto de la proteína, en la cadena principal. La conformación de la cadena principal la podemos definir a partir de 198 ángulos en esa proteína. 99 ángulos phi y 99 ángulos psi. ¿De acuerdo? Obviamente esos ángulos pueden rotar, tienen cierta libertad, pero simplificamos las cosas y digamos que cada ángulo puede tener solamente 3 conformaciones. Entonces la proteína puede adoptar 3 por 3 por 3 por 3 por 3 por 3 por 198 veces conformaciones. ¿De acuerdo? 3 del primero, que se pueden combinar con 3 del segundo, con 3 del tercero, con 3 del cuarto, etcétera, etcétera. Si llevamos eso a base 10, nos da 10 al 94. 10 al 94 es un número bestial. Para que nos demos una idea, la edad del universo es aproximadamente de 4,3 por 10 a la 29 picosegundos, ¿de acuerdo? O sea que estaríamos muchísimos órdenes de magnitud abajo en la edad abajo de la edad del universo en picosegundos respecto de las conformaciones de una proteína. Para ponerlo en perspectiva, si una proteína se hubiera creado en el Big Bang y se hubiera puesto a explorar todas sus conformaciones, recién estaría arrancando. Y explorar una conformación por picosegundos recién estaría arrancando, ¿de acuerdo? Ahora, experimentalmente es rápido. El plegamiento de la proteína ocurre en rango de puede ser de los micromilisegundos o de los segundos, incluso minutos, ¿de acuerdo? Acá tenemos dos ejemplos. Este es el plegamiento de un dominio de una proteína GB1, de la proteína G, el dominio B1 de la proteína G, estafilococo. Y fíjense que, dependiendo de la condición, no vamos a entrar en detalle de esto, puede tardar unos pocos milisegundos o incluso menos de un milisegundo. Digamos, acá en este caso
a baja concentración de cloruro de guanidinio en menos de 1 milisegundo ya está prácticamente totalmente plegada. Mientras que la ribonucleasa, que tiene que armar el puente disulfuro y demás, le lleva un tiempito de armarse. Bueno, un tiempo largo, porque en el caso de ribonucleasa ya hablamos un poquito antes sobre los experimentos de Anfinsen. Tenemos que, se tiene que armar y se tienen que armar los puentecitos disulfuro que llevan un tiempito. ¿De acuerdo? De todas formas es rápido, es mucho más corto que la del universo. ¿Y cómo funciona esto? Digamos, ¿qué es lo que lleva a que un compuesto con tanta libertad conformacional encuentre la que va de una bestialidad de posibilidades rápidamente? Para eso voy a ir me voy a desviar a una analogía que usaba Richard Dawkins, el conocido científico, biólogo y divulgador, para explicar el proceso de la evolución. ¿De acuerdo? La analogía que usaba era la siguiente. En algún momento de la historia alguien dijo que si uno ponía y hay bastantes derivaciones de esto divertidas, si quieren poner monos y máquinas de escribir en internet salen un montón de cosas divertidas. La idea de base es la siguiente, que si uno toma un grupo de monos, o un mono, vamos a poner un solo mono, ¿de acuerdo? Y lo pone a tipear una máquina de escribir, va a tipear cualquier verdura, ¿de acuerdo? Ahora, si uno pone infinitos monos, puede llegar a escribir un texto razonable, uno de los infinitos monos, escribiendo al azar, puede llegar a producir un texto razonable, ¿de acuerdo? Podemos pensar en un mono con infinito tiempo o infinitos monos con poquito tiempo. ¿De acuerdo? Un mono con infinito tiempo, eventualmente, entre todos los textos que va a salir, de todos los infinitos textos posibles, van a estar las letras de las canciones de Aerosmith, va a estar el diario de la capital del domingo que viene, y, por ejemplo, las obras de Shakespeare, ¿de acuerdo? Y obviamente esto requiere las ideas de infinito que son complicadas. Recién mismo, por ejemplo, que si pensamos la del universo en picosegundos, nos parece un número enorme, y las combinaciones posibles de una proteína de 100 residuos con 3 posibilidades por residuo es gigantescamente más enorme. O sea, cuando empezamos a hablar de infinito las cosas se difuminan un poco. Entonces lo que dijo, vamos a hacer una cosa más sencilla, vamos a pensar que en vez de tener que tipear toda una obra de Shakespeare, o todas las obras de Shakespeare, tiene que tipear una sola frase. Methinks it's like a whistle, que es una frase que dice Hamlet en la obra Hamlet, ¿de acuerdo? Y para simplificar la vida también le van a dar una máquina a escribir que tiene un teclado que son solamente las 26 letras mayúsculas y una barra espaciadora, ¿de acuerdo? Entonces uno puede hacer un cálculo de cuánto puede tardar un mono en escribir eso, dando, no sé, tanto tiempo por tipeo, lo que sea, ¿de acuerdo? Y eso sigue siendo una cantidad enorme porque, fíjense que si yo veo todas las combinaciones que puedo escribir de una frase de 28 letras, como es Methinks it's like a whistle, con 27 caracteres posibles, es 27 a la 28, es 10 a la 40. ¿De acuerdo? Estamos de vuelta bastante generosamente arriba de la edad del universo en picosegundo, de vuelta. Si un mono se puso a escribir eso cuando el Big Bang, podríamos, y estuviera sacando un texto por picosegundo, bastante eficiente el mono, todavía estaríamos esperando para que escriba Methinks it's like a whistle. Estaríamos esperando un buen rato más. Se terminaría el sol y un montón de cosas horribles y todavía estaríamos esperando al mono ahí tipeando y a ver si sale Methinks it's like a whistle. Pero capaz que la hizo y no nos dimos cuenta, o capaz que la va a hacer pasado mañana, pero bueno. Punto es que es muy complejo. Entonces, ¿qué dice Dawkins? Vamos a hacer las cosas un poquito más parecidas a lo que ocurre en la evolución. Vamos a agarrar el mono y le vamos a decir que me escriba 100 veces la frase que se le antoje, ¿de acuerdo? Empieza taca, 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 y escribe 28 letras, pum, ¿de acuerdo? Ahora, cuando nos da esas 100 cositas, nosotros agarramos y miramos y nos comparamos cuál es la más parecida de todas
a la frase que queremos. No le decimos porque es parecido o no, sino le decimos, mira, usa esta, ¿de acuerdo? Para empezar. Entonces el mono va a empezar y va a tipear la misma frase, que digamos, la misma set aleatorio de letras, pero cambiándola un poquitito. Entonces agarra y la cambia un poquitito. Y nos tira 100 copias nuevas. La agarramos de vuelta, le decimos la más parecida a esta. Entonces agarra, tipea de vuelta la misma frase, pero cambiándola un poquito. Taca, 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 nos tira 100 nuevas, ¿de acuerdo? Cada uno de esos grupetes de 100 copias, la llamamos una generación, y podemos hacer una simulación numérica bastante sencilla, con un programita, de cuánto tiempo tardaría el mono en generar esta frase particular, "Me thinks it's like a whistle", ¿de acuerdo? Y resulta que llegamos al resultado de que el resultado final es bastante variable, lo podemos hacer experimentalmente con un programita que yo voy a subir, dice uno así arbitrario, que lo voy a subir en algún momento al aula virtual. Y resulta que en unas decenas de generaciones, o sea, de unas decenas de grupitos de 100 frases, el mono ya escribe la frase que queremos. ¿De acuerdo? Es decir, que pasamos de 10 a la 40 a unas pocos miles o decenas de miles de pruebas para que el mono escriba la frase. ¿Y por qué ocurrió esta magia? ¿Dónde está la magia de esto? Es que al mono le dijimos lo que queríamos, o sea, siguió escribiendo al azar, pero le empujamos un poquito y le decíamos, mira, por acá vas bien, por acá vas bien, por acá vas bien. No le decimos nada, por acá, él sigue siendo ciego, sigue siendo burro el mono, pero le decimos por acá más bien, por acá vas bien, por acá vas bien. Y que en ese poquito de por acá vas bien, el cambio en cantidad de combinaciones que tenemos que probar es brutal, ¿de acuerdo? Pasamos 10 a la 40 a 10 a la 3, 10 a la 4, es enorme. Entonces, lo que nos demuestra esto, este experimento pensado, es que es cuestión de favorecer, aunque sea un poquito, las cosas bien hechas cuando tenemos que explorar un sistema con un grado de libertad extraordinario.